3 guardabosques desaparecen en circunstancias misteriosas. Primero, Erik Larsen desapareció en la nieve, dejando solo huellas perfectas que terminaban en la nada. Luego, Erik Peterson informó de figuras silenciosas y desapareció, junto con docenas de huellas desconocidas que no llevaban a ninguna parte. Después, Sarah Newton, con su jeep de servicio con los faros encendidos y el motor en marcha, como si nunca hubiera estado allí. Estos casos están separados por años y cientos de kilómetros, pero tienen una cosa en común: son inexplicables, y cada vez las radios se quedan atrás, encendidas, sin señal. ¿Qué está pasando en los parques nacionales de Estados Unidos y por qué los guardabosques son los primeros en desaparecer? Febrero de 1988 fue un mes inusualmente nevado para el Parque Nacional de Yosemite. A principios de mes, un potente ciclón azotó Sierra Nevada y dejó una gran cantidad de nieve en los puertos de montaña. El espesor de la nieve fresca superó los 1,5 metros en algunos lugares. Para la mayoría de los turistas, la temporada había terminado, pero las patrullas de las zonas de gran altitud continuaban. La zona de Badger Pass es uno de esos lugares, desierta, de difícil acceso, pero de inspección obligatoria tras las nevadas, debido al riesgo de avalanchas y de bloqueo de los senderos. Ese día, la patrulla estaba dirigida por Erik William Larsen, un guardabosques de 35 años con 8 años de experiencia. Sus compañeros lo respetaban por su fiabilidad y su calma. Era uno de los que seguía el protocolo al pie de la letra. Alto y delgado, con la costumbre de llevar 2 pares de calcetines incluso en verano, consideraba su trabajo como una misión personal. La base de Wabone recibió la última llamada a las 11:14 de la mañana. Informó de que había llegado a la bifurcación del punto de observación, que la nieve le llegaba hasta las rodillas, que no se habían detectado avalanchas y que continuaba por la ruta. Lo dijo como de costumbre, con claridad y sin alboroto, y no volvió a comunicarse por radio. Cuando el oficial de guardia intentó contactar con él a la 1:00 p.m., no hubo respuesta. Al principio, decidieron que simplemente había entrado en una zona donde la radio no le alcanzaba. A las 3:00 p.m., la alarma aumentó. La cobertura era estable en la zona por donde viajaba Larsen, y rara vez rompía su horario de comunicación. A las 4:30 p.m., la dirección decidió iniciar una búsqueda urgente por tierra. Se reunió rápidamente un equipo, 2 guardabosques y un rescatador experimentado, y partieron en motos de nieve por un sendero bien transitado. Una hora más tarde, a las 5:50 p.m., llegaron al lugar. Al borde de un claro, junto a un sendero cubierto de nieve, uno de los guardabosques vio una radio negra tirada en la nieve. Estaba encendida. No había señales de caída ni huellas en la carcasa. Parecía haber sido colocada cuidadosamente sobre la nieve. No había otros rastros alrededor, solo una cadena transparente de huellas de las botas de Larsen que conducían hacia el claro. Terminaban abruptamente en medio del espacio nevado, donde no había arbustos, rocas ni manchas de nieve derretida. Las huellas conducían al centro del claro y desaparecían. Fue en ese momento cuando Larsen pareció caer al vacío. No había rastros de su regreso, ni desplazamientos de nieve, ni señales de una avalancha. Los investigadores describieron el lugar como anormalmente intacto, como si nadie hubiera estado allí. Uno de los guardabosques escribió en su informe: la nieve parecía fresca, como si hubiera caído durante la noche, pero solo había huellas en ella, y éstas desaparecían en el centro. Allí, a 1 metro del lugar de la desaparición, encontraron otro detalle: un pequeño trozo de tela congelado en la nieve. Era un trozo de un uniforme. El resto del equipo había desaparecido. Al día siguiente, comenzó una búsqueda a gran escala. Participaron más de 40 personas,
5 motos de nieve y 2 helicópteros. Registraron un área con un radio de más de 2 millas. No se encontraron signos de movimiento, lucha o lesiones corporales. El estado de la nieve era extraordinario. Ni siquiera cerca de la radio había sido tocada. La capa de nieve era sólida y no se derrumbaba, y según los cálculos de los meteorólogos, no podía haber ocultado huellas humanas en tan poco tiempo. No había habido avalanchas en la zona desde diciembre. No había señales de vida salvaje, salvo algunas huellas de zorros en las inmediaciones. Una de las grabaciones de la estación meteorológica captó un ruido extraño en el canal de comunicación estándar de los guardabosques entre las 11:30 y las 11:37, aproximadamente inmediatamente después de la última llamada de Larsen. La grabación se conservó en una cinta magnética en los archivos de la estación. El ruido se describió como saltante y amortiguado, sin voz ni modulación evidente. Algunos empleados lo escucharon en directo y pensaron que se trataba de un fallo técnico o de interferencias del viento. Más tarde, expertos del servicio de comunicaciones escucharon el fragmento. Nadie pudo determinar con certeza qué era. Los datos sobre las anomalías en la frecuencia se enviaron a los archivos. Al quinto día de la búsqueda, la zona de Badger Pass parecía un campo de batalla. Los helicópteros realizaban 6 vuelos al día, y los equipos de rescate peinaban la nieve con banderas y sondas. Participaban unas 70 personas, entre ellas 3 alpinistas profesionales y 4 adiestradores de perros. A pesar de los intensos esfuerzos, cada día traía solo decepciones. No surgían nuevas pistas. Lo único que lograron encontrar fue al cuarto día, a 26 pies al sureste del lugar de la desaparición, cuando un rescatador pisó algo duro bajo una capa de nieve compacta. Resultó ser un trozo de plástico negro. Tenía las marcas de Motorola, el mismo modelo que la radio de servicio, pero la que se encontró el primer día tenía la carcasa intacta. No estaba claro si se trataba de un dispositivo diferente o de parte de un equipo desconocido. Más tarde, al comprobar los números de serie, se descubrió que el fragmento encontrado no pertenecía a Larsen. Con cada día que pasaba, los investigadores tenían cada vez menos explicaciones racionales. Se plantearon diversas teorías que iban desde una desorientación repentina y una caída en un barranco oculto por una grieta hasta el ataque de un animal. Pero ninguna de ellas explicaba lo más importante: ¿por qué las huellas se detenían en medio de una zona abierta? ¿Por qué no había puntos de entrada o salida cercanos y dónde estaba el cuerpo? Incluso los participantes más escépticos en la operación comenzaron a admitir que algo más allá de la lógica habitual le había sucedido a Eric. Llamó especialmente la atención una historia contada por Phil Taylor, empleado del parque, el 7º día de la búsqueda. Recordó un caso similar ocurrido en enero de 1976, también en la zona de Badger Pass. En aquella ocasión, un esquiador de Sacramento que había salido a esquiar en solitario desapareció. Sus esquís fueron encontrados clavados en la nieve al inicio del descenso, pero no había rastro de él más allá de ese punto. Su cuerpo nunca fue encontrado. El incidente se archivó como accidente. Taylor admitió que solo lo recordó después de ver cómo las huellas de Larsen desaparecían tan abruptamente, como cortadas por un cuchillo. El 9º día se suspendió la búsqueda. La razón oficial fue el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y el peligro de avalanchas en dirección sur. La temperatura comenzó a bajar drásticamente y las previsiones ya anunciaban 20 grados bajo cero por la noche. La operación pasó a una fase de vigilancia. A los padres de Eric se les dijo que aún existía la posibilidad de que hubiera llegado a un refugio o a un refugio temporal. Sin embargo, ya se le daba por muerto de manera extraoficial. Su madre, Karen Larsen, se negó a abandonar Yosemite y continuó buscando por su cuenta en la zona hasta que, 2 semanas después, sufrió hipotermia y fue hospitalizada. En primavera, cuando la nieve comenzó a derretirse,
se llevó a cabo una segunda búsqueda por tierra. Topógrafos y guías caninos volvieron a examinar la zona donde había desaparecido el guardabosques. Esta vez, se interesaron por el punto donde terminaban las huellas. Bajo una capa de nieve, encontraron una densa cubierta de hierba, sin grietas, madrigueras ni depresiones. Se realizó un análisis espectral de la nieve y el suelo, pero no se detectaron anomalías. 8 meses después, el caso se cerró oficialmente como desaparición en circunstancias poco claras. La placa de Larsen permaneció en los archivos del parque como pieza conmemorativa. Su familia nunca recibió ninguna explicación. Ninguna de las teorías, avalancha, desorientación repentina, caída, ataque de animales o fuga deliberada, recibió confirmación alguna. No se encontró ningún equipo, excepto la radio. Algunos antiguos empleados que dejaron el servicio a principios de la década de 2000 mencionaron posteriormente el caso en entrevistas privadas. Uno de ellos, que deseaba permanecer en el anonimato, dijo: «Estos casos no son infrecuentes, pero si trabajas en el parque, te enseñan a no hacer preguntas que no tienen respuesta». La mañana del 9 de julio de 1997 comenzó como cualquier otra en la sede del Servicio de Parques Nacionales en Bar Harbor. El tiempo era claro, con una suave brisa costera, y se celebró la habitual reunión informativa para los guardabosques que salían a patrullar. Entre ellos se encontraba Eric Stephen Peterson, de 34 años, uno de los empleados más experimentados del parque, que conocía los senderos costeros de Acadia como la palma de su mano. Era un hombre de pocas palabras, tranquilo y reservado, pero sus compañeros lo respetaban por ello. Peterson no era propenso a la exageración, el pánico o la fantasía. Todo lo que informaba era siempre cierto. Ese día tenía previsto patrullar la zona sureste del parque, incluido el sendero que llevaba a Otter Cliffs, un famoso acantilado con vistas al océano muy popular entre los turistas. El tiempo era perfecto. Una mañana sin viento, cielos despejados y visibilidad para kilómetros. Eric salió a su ruta a las 8:45 am. Llevaba consigo su equipo habitual: una radio, agua, un cuaderno de observaciones y una navaja. Vestía su uniforme de guardabosques y una chaqueta ligera. Viajaba ligero, ya que para revisar la ruta no necesitaba una tienda de campaña ni una mochila grande. Su señal era estable. A las 9:38 am, informó de que había llegado al inicio del sendero en Beechcroft Trail. A las 10:21 am, observó restos de una hoguera reciente fuera de la zona permitida y dejó una advertencia. Todo iba según lo previsto. Aproximadamente a las 11:05, informó de lo siguiente: «Veo a 3 personas delante. Están de pie en el sendero, mirando hacia mí. Aún no hay contacto. Voy a intentar acercarme a ellos». El mensaje causó una ligera confusión. No había muchos visitantes en el parque en un día laborable, y nadie había informado de ninguna ruta en esa dirección. Pero eso no era motivo para preocuparse. Un minuto después, Eric volvió a ponerse en línea. «No responden. Están ahí de pie, en silencio. Parece que no me oyen. Muy extraño. La distancia es de unos 30 metros. El operador confirmó la recepción y le aconsejó que se acercara con cautela. Pasaron 2 minutos y no se oyó nada. A las 11:09, Eric transmitió otro mensaje, esta vez con voz tensa. «Un segundo, señor». Se perdió la señal. Eric Stephen Peterson no volvió a ponerse en contacto. El primer grupo de guardabosques llegó a la posible ubicación de Peterson a la 1:40 p.m., poco más de 2 horas después. Esperaban encontrar al guardabosques o, como mínimo, sus huellas. En cambio, encontraron su radio tirada en la hierba a unos 5 metros del borde del sendero. No había señales de lucha, caída ni pánico. Las huellas de Peterson conducían al acantilado, pero terminaban repentinamente en terreno llano.
Literalmente, desaparecían. Sin embargo, había otras huellas cerca. Numerosas huellas de botas pesadas de montaña que se cruzaban, formaban bucles y también terminaban abruptamente en aproximadamente el mismo radio. La composición del suelo y el contenido de humedad facilitaban la lectura de las huellas en esa época del año. Un experto en rastreo con 20 años de experiencia, que fue llamado para ayudar en la investigación, declaró más tarde: «Parece que había 5 o 6 personas aquí, pero no se marcharon por el sendero. Simplemente dejaron de existir aquí. No hay rastros de retirada, solo de llegada». En ese momento, la investigación ya estaba en marcha. Dada la urgencia y las circunstancias, se llamó al equipo de búsqueda y rescate del condado de Hancock, junto con varios voluntarios entre los antiguos miembros de las fuerzas del orden. Durante las siguientes 24 horas, se peinó toda la zona de Otter Cliffs, incluidos los senderos adyacentes, las cornisas rocosas y las laderas costeras. Se instalaron tiendas de campaña de observación y se realizaron patrullas durante todo el día. No se encontraron cadáveres, equipos ni signos de caída. Al tercer día, los rescatadores descendieron en rapel por los acantilados con la esperanza de que Peterson hubiera caído y perdido el conocimiento. La búsqueda en la costa no dio ningún resultado. La zona donde desapareció el guardabosques se convirtió en un completo misterio. Lo único que quedó fue su radio tirada en el suelo y docenas de extrañas huellas que no llevaban a ninguna parte. Comenzaron a circular rumores. Uno de los miembros del personal subalterno que estaba de servicio ese día en la estación de comunicaciones informó de forma anónima que la voz de Eric en su último mensaje sonaba como si apenas respirara. Según él, se oía un extraño susurro en el aire, como un leve murmullo de agua o un estruendo lejano. Estos detalles no se incluyeron en el informe oficial. Cuando se suspendió oficialmente la búsqueda, 10 días después, uno de los registros más inexplicables y perturbadores de la historia del Parque Nacional Acadia quedó archivado en los informes. Sin embargo, la desaparición de Eric Peterson no cayó en el olvido. Cada pocas semanas se volvía a registrar la zona. En noviembre de ese año, comenzó la temporada invernal en el parque y los guardabosques redujeron el número de patrullas en los senderos remotos. La zona de Otter Cliffs se cerró hasta la primavera, al igual que la mayoría de los senderos costeros. Pasaron casi 3 meses. En febrero de 1998, exactamente 121 días después de la desaparición de Eric, 3 turistas de New Hampshire llegaron al parque. Tenían previsto pasar la noche cerca de los acantilados costeros, aprovechando un breve periodo de calor. En la zona del descenso occidental hacia los acantilados, comenzaron a recoger piedras grandes para construir un fogón. Una de las piedras era inusualmente ligera y se hundió profundamente en el suelo, revelando un espacio hueco debajo de las rocas apiladas de forma irregular. Dentro había un trozo de tela. Al principio, los excursionistas pensaron que eran los restos del equipo viejo de alguien, pero cuando cavaron un poco más, vieron fragmentos de una costilla y luego una tibia. Se llamó a los guardabosques. Los expertos forenses confirmaron que se trataba de los restos de Eric Steven Peterson. Tenía el cráneo destrozado, pero no como resultado de un golpe. Según la conclusión del experto, esto fue causado por una presión prolongada de piedras. Al final, se encontró allí todo el esqueleto del guardabosques en una posición antinatural, doblado y aparentemente comprimido. Lo extraño estaba en otra parte. En el exterior del cráneo y las costillas, había pequeños cortes, como si hubieran sido arañados por una multitud de objetos afilados. Ninguno era lo suficientemente profundo como para ser mortal. Pero había muchos, más de 200 en todo el esqueleto. No parecía ser obra de un animal. Además, en uno de los fragmentos restantes del molde, había restos de suciedad antigua. Sin embargo, era de un extraño color azulado, con una composición mineral inusual.
Los análisis no pudieron determinar su origen con certeza. El descubrimiento posterior solo empeoró las cosas. A 20 metros del lugar donde se encontraron los huesos, bajo las raíces de un viejo árbol caído, se descubrió otra anomalía. Una zona pisoteada con cientos de huellas de zapatos entrecruzadas que no llevaban a ninguna parte. Las pruebas de laboratorio revelaron más tarde que algunas de las huellas coincidían con la forma y el tamaño de las botas militares de la década de 1960. El resto eran más modernas, pero sin patrones claros. No hubo informes de movimientos de grupos en ninguno de los senderos cercanos el día de la desaparición de Eric. Además, según los archivos de julio de 1997, solo 2 turistas se registraron oficialmente para pasar la noche en la zona sur, y ambos eligieron alojarse al otro lado del parque. Las cámaras de la entrada no registraron ningún grupo numeroso. Entonces, ¿de dónde procedían las docenas de huellas? Los rumores comenzaron a extenderse entre los guardabosques. Según informes no confirmados, un oficial de alto rango, que deseaba permanecer en el anonimato, afirmó que esas figuras observadoras habían aparecido antes en la zona. Sin embargo, no se mencionaban en los informes, solo se transmitían verbalmente de un turno a otro. La esencia de las historias era siempre la misma. Había personas de pie junto al sendero, en silencio, inmóviles, a menudo de espaldas o de lado. No respondían ni se movían, como si no fueran seres vivos. Una de estas historias se registró ya en 1982. Sin embargo, en aquel momento se descartó como una alucinación de un recién llegado. Según datos oficiales, el FBI no participó en la investigación. Sin embargo, se encontró una copia cerrada del informe en los archivos de seguridad del parque, a los que no se podía acceder desde la base de datos interna. A partir de entonces, varias rutas de la zona de Otter Cliffs comenzaron a ser patrulladas por 2 empleados a la vez, y se redujo considerablemente el número de patrullas en solitario. El caso de la desaparición y muerte de Eric Peterson sigue figurando oficialmente como accidente con circunstancias desconocidas. A pesar del hallazgo de sus restos, su familia no ha recibido una explicación completa. La pregunta principal sigue sin respuesta. ¿Quiénes eran las personas que Eric vio en el sendero? ¿Y por qué las huellas no llevaban a ninguna parte? La información sobre este caso se elimina periódicamente de las noticias locales. Algunos detalles solo han salido a la luz gracias a investigadores independientes, pero la versión oficial sigue siendo la misma. El guardabosques murió en un accidente. En la primavera de 1998 llegó un nuevo turno de patrulla al Parque Nacional Acadia. Se restableció la ruta a través de Otter Cliffs, pero con algunas modificaciones. El tramo donde se encontró el cuerpo de Eric quedó excluido de los senderos principales. A los nuevos empleados no se les prohibió directamente ir allí. Sin embargo, durante las reuniones informativas, se les indicó que no se demoraran en la zona del acantilado y que informaran siempre de cualquier anomalía. Varios guardabosques jóvenes se sorprendieron por lo detalladas que eran las instrucciones sobre el uso de la radio, incluidas las normas sobre qué hacer si nadie responde al otro lado, pero la recepción es normal. En este contexto de precaución, comenzaron a filtrarse informaciones internas. Uno de los empleados temporales, que solo llevaba unos meses trabajando en el parque, escribió más tarde en un blog privado que, mientras patrullaba Otter Cliffs, se encontró con un grupo de turistas de espaldas al acantilado. Les saludó, pero no obtuvo respuesta. Las personas no se movieron. Al acercarse, sintió un extraño escalofrío, a pesar de que era julio. Según su relato, retrocedió, subió a una colina y miró hacia atrás, pero el lugar estaba vacío. No había nadie allí. Estos relatos nunca se registraron oficialmente, pero estas historias siguieron circulando entre los empleados. Muchos recordaban un incidente ocurrido en 1983, cuando un grupo escolar en una excursión al acantilado
descubrió de repente a un hombre de pie al borde que no respondía y desapareció de repente. El incidente tampoco se denunció en ese momento. Quizá por eso la muerte de Eric Steven Peterson tuvo tanta repercusión. Era demasiado real como para ser ignorada. En 2002 se produjo un giro interesante cuando un equipo de investigación que trabajaba en los archivos del Parque Nacional desenterró algunos registros antiguos. En uno de los diarios de 1976 se encontró un informe que indicaba que en la ruta cercana a Otter Cliffs se habían recibido denuncias de personas de pie en silencio junto a un árbol durante 4 días consecutivos. Nadie les preguntó nada, y poco después, todas las menciones sobre ellos desaparecieron. Desde entonces, no ha habido informes oficiales de desapariciones en la zona de Otter Cliffs. Los foros de Internet dedicados a las desapariciones en los parques nacionales siguen debatiendo el caso. Algunos investigadores señalan coincidencias, casos en los que testigos informan de grupos de personas silenciosas que desaparecen repentinamente, sin dejar rastro ni pista alguna. Sigue sin saberse qué vio exactamente Eric Peterson en el sendero aquel día de julio. ¿Eran turistas normales, un misterioso estado mental o algo completamente diferente? Pero desde entonces, la mayoría de los guardabosques que trabajan en esas zonas se han adherido a una sencilla regla. Si ves una figura de pie en silencio al borde del precipicio, no te acerques, nunca. Sarah Elizabeth Newton, una empleada del Servicio de Parques Nacionales de 30 años, era considerada una de las guardabosques más fiables y disciplinadas asignadas a la parte oriental del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Originaria de Knoxville, Tennessee, llevaba 6 años trabajando en el parque, patrullando zonas remotas a lo largo de caminos forestales de grava, revisando senderos, observando la fauna y denunciando riesgos de incendio. Era conocida por no desviarse nunca de su horario, no ignorar nunca su radio y, de hecho, no abandonar nunca su equipo sin motivo. Eso es lo que hizo tan alarmante su desaparición en octubre de 1994. El sábado 9 de octubre, Sarah salió a patrullar sola por Indian Gap Road. Esta antigua carretera rural atraviesa una zona densamente arbolada entre Newfound Gap y Cherokee Orchard. Conducía un Jeep Ford Bronco, verde con matrícula del departamento y equipo en su interior. Se mantuvo el contacto por radio hasta las 3:00 p.m. Se comunicó 2 veces para informar de que todo iba bien. El último mensaje llegó a las 3:14 p.m. Sarah mencionó que había tomado un camino secundario para revisar un antiguo estacionamiento junto a un arroyo. Cuando no se comunicó a las 4:30 p.m., la central no dio la alarma al principio, ya que en el pasado se habían producido retrasos debido a la mala recepción de la señal. Pero a las 6:00 p.m., cuando Sarah no había regresado a la base y no respondía a las repetidas llamadas, su compañero de turno, Douglas Lane, comenzó su propia búsqueda a lo largo de la ruta de patrulla prevista. Alrededor de las 7:00 p.m., encontró el jeep de servicio en un camino forestal sin nombre en una zona conocida localmente como Colville Ridge, un camino estrecho y sinuoso, con vegetación densa y pendientes empinadas a ambos lados. El coche estaba aparcado en una curva, con los faros encendidos y el motor en marcha. La puerta del conductor estaba entreabierta. Ni Sarah ni ningún rastro de su presencia se encontraban por ninguna parte. No había signos de accidente, lucha, huellas de otros vehículos ni huellas de pisadas, excepto las dejadas por los neumáticos del todoterreno. En el interior, el registro de servicio estaba abierto y la radio estaba en su sitio y funcionaba. Los zapatos, los documentos, la gorra y la chaqueta de Sarah estaban en el coche. El maletero estaba cerrado
y contenía un botiquín de primeros auxilios, agua y un juego de cuerdas de remolque. Una llamada al servicio del parque provocó el despliegue de emergencia de un equipo de búsqueda en 40 minutos. La primera oleada de guardabosques llegó al lugar a las 7:40 p.m., con linternas y perros. Curiosamente, los perros se negaron a seguir el rastro desde el coche. Olfatearon el asiento y el suelo cerca de las puertas, pero no detectaron ningún olor. Esa noche soplaba una ligera brisa, sin precipitaciones, y la temperatura rondaba los 10 degmagtre. La búsqueda en los alrededores no dio ningún resultado. Sarah parecía haberse desvanecido en el aire. Ni siquiera dejó una huella. A la mañana siguiente, se unieron a la operación Apoyo Aéreo y voluntarios. Peinaron más de 5 millas cuadradas en un radio desde el punto donde se encontró el jeep. Ninguna señal, ninguna prenda de ropa, ningún trozo de tela, ni sangre, ni pelo. No había rastro de la mujer desaparecida en la cuneta, el arroyo, ni los arbustos. Uno de los investigadores dijo en su informe: "No encontramos ninguna prueba de que saliera del coche a pie". Fue precisamente esta incapacidad para reconstruir los últimos segundos de su presencia lo que provocó no solo alarma dentro del equipo, sino también una extraña sensación de opresión. El jeep estaba en marcha como si ella hubiera salido un segundo y nunca hubiera vuelto. Pero entonces, ¿a dónde podría haber ido en cuestión de segundos, sin dejar ni siquiera una huella en el suelo húmedo y blando? En los días siguientes, la zona alrededor de Colville Ridge se convirtió en un campamento de coordinación. Adiestradores de perros, guardabosques, voluntarios militares y bomberos trabajaban allí. Un helicóptero sobrevolaba el límite del bosque desde Newfound Gap hasta Tri Mountain Ridge, dando vueltas a lo largo de la cresta. Pero incluso desde el aire, la zona no mostraba nada sospechoso. Ni árboles rotos, ni rastros de fuego, ni manchas brillantes de ropa. Sarah desapareció literalmente a unos pasos del coche, que estaba en marcha y con las luces encendidas, en medio de la carretera, donde incluso al mediodía ningún animal se atrevería a acercarse. Su hermano, Jeremy Newton, un exmarín, llegó esa noche y se unió inmediatamente a la búsqueda. Afirmaba conocer bien los hábitos de Sarah y no creía que se tratara de un accidente. Siguió los arroyos, descendió a las tierras bajas, trepó por la línea del acantilado, cualquier lugar donde fuera posible resbalar o esconderse, incluso por accidente. Fue el primero en notar dos detalles extraños que no figuraban en el informe oficial. En primer lugar, a unos 60 metros del coche, encontró una zona con una larga hendidura en la hierba, como si alguien hubiera arrastrado por el suelo un objeto largo y pesado, como una mochila o un cuerpo. Pero esta zona comenzaba y terminaba en el bosque, sin rastros claros. Se tomaron fotografías, pero no se incluyeron en el expediente del caso. En segundo lugar, observó que una de las botellas de plástico del coche había sido cortada por un lado, como con un cuchillo. No se encontraron huellas dactilares en ella. Al 11º día de la búsqueda, la zona fue acordonada. La versión oficial: posible implicación criminal o amenaza para la seguridad. En una correspondencia no oficial, uno de los investigadores escribió: "La zona es como una trampa. Todo apunta al coche, pero nada sale de él". 3 semanas después de su desaparición, a 5 kilómetros al sur, un grupo de cazadores locales descubrió un rastro extraño. En la tierra húmeda, cerca del lecho seco de un arroyo, había una huella clara, una bota de mujer, del mismo tamaño que la que llevaba Sarah. El problema era que la bota estaba boca abajo en la pendiente, hacia el arroyo, y no había segundas huellas ni marcas de derrape cerca. Era como si hubiera estado de pie en el borde y hubiera desaparecido sin dar un segundo paso. Después de eso, la investigación se quedó sin hipótesis viables. El cuerpo, la ropa, el arma, todo había desaparecido. No hubo ataque de animales, ni accidente, ni fuga voluntaria. Todo seguía en su sitio, excepto la persona. Un año más tarde, en noviembre de 1995,
uno de los guardabosques veteranos, William Crawford, ya jubilado, concedió una entrevista anónima a un locutor de radio local. Afirmó que se habían denunciado 3 desapariciones en la zona de Colville Ridge en los últimos 30 años. Una era la de un niño del campamento en la década de 1970. La segunda era la de un pescador a principios de la década de 1980. Ninguno de ellos fue encontrado. También dijo que en 1991 se encontraron 5 mapaches muertos a 2 millas al este de esta zona, en un radio de 50 pies, sin heridas visibles. En ese momento se decidió que habían sido envenenados, pero los análisis veterinarios no revelaron la presencia de toxinas. Sus pulmones parecían colapsados, como si hubieran sufrido una descompresión repentina. Nadie relacionó directamente este episodio con las desapariciones, pero se mencionó en los informes oficiales. Sarah nunca fue encontrada. Ni su cuerpo, ni sus pertenencias personales, ni sus huesos, ni su ropa aparecieron un año después, ni 10 años después. Su caso sigue abierto hasta el día de hoy, y en los archivos oficiales de los guardabosques del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes hay una nota aparte en su expediente. No hay explicación física para su desaparición. Hasta el día de hoy, los nuevos reclutas que salen a patrullar la zona reciben instrucciones de mantener contacto por radio cada 15 minutos, no detener el coche sin motivo, y salir siempre a patrullar en parejas. Sarah Newton no es solo una empleada desaparecida. Su caso es la línea más allá de la cual incluso los guardabosques más experimentados dejan de sacar conclusiones lógicas. Si te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete al canal y haz clic en el icono de la campana. Esto nos ayudará a seguir publicando vídeos como este. Escribid en los comentarios qué historia os parece más misteriosa y qué creéis que está pasando en estos lugares. Cuidaos mucho y esperamos veros en nuestras próximas investigaciones.